Hola, ¿cómo andan? Vamos a empezar el teórico número 2. El texto corresponde a Isabelino Siede y se llama Escuela y Sociedad o el largo adiós a las mamushkas. La clase anterior hablábamos de que una de las cuestiones que íbamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre tenía que ver con darles herramientas para pensar la educación. Así que una de estas herramientas tiene que ver con leer los títulos de los textos. En este caso se llama Escuela y Sociedad, con lo cual ya nos está diciendo de que este va a ser el eje en el que se va a centrar el análisis del mismo. Y tenemos otro, podríamos decir, subtítulo o otro título más metafórico, que es El largo adiós a las mamushkas, que esto es lo que vamos a ir desarrollando o entendiendo ya más avanzado el teórico. El texto empieza con un cuento de Bertolt Brecht, así que siguiendo esta lógica lúdica, podemos decir, los voy a invitar a que juguemos un poco. ¿Qué ven acá? Les voy a dar un tiempo, esto no lo podemos hacer de manera presencial, pero deténganse en unos segundos a ver qué ve cada uno y pongan pausa al audio. Probablemente lo que sucedió es que algunos vieron una persona de perfil, otros vieron una persona que mira de frente, o quizás alguno vio las dos posturas. Para los que todavía dicen, pero bueno, no entiendo, pero si yo solo veo una persona de perfil, ¿cómo es que está mirando de frente? Les voy a dar una clave gestáltica. Para poder ver a la persona mirando de frente, tienen que mirar el ojo. Por el contrario, para mirar la persona de perfil, miren los contornos, el pelo, la frente, la nariz. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué hacemos esto? Y esto es una introducción a lo que hablábamos antes. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Qué es lo que miramos? Y si dijimos que vamos a ver, en este caso, la relación entre escuela y sociedad, ¿desde dónde lo miramos? ¿Con qué teorías? Claramente la invitación que nos hace Siede acá es pensar esta relación desde dos puntos de vista, el optimismo y el pesimismo. Vamos a ir ahora a un nuevo juego y la invitación es la misma. A ver, ¿qué ven acá? Les pido nuevamente que pausen la grabación para detenerse en los detalles y ver qué es lo que cada uno puede decir que está viendo. Yo puedo decir que acá claramente veo a la escuela como un aparato ideológico del Estado. Una escuela donde se enseña determinadas cosas a todos por igual y aquellos que responden a los cánones que la escuela transmite, imparte o quiere inculcar, serán los que van a tener éxito, van a tener una carrera de bienestar, cultura, dignidad y poder. Mientras que los que ingresan con un capital cultural distinto al que la escuela transmite, van a ser tratados como residuos, van a ser desechados porque la escuela transmite un arbitrario cultural dominante que se impone como si fuera neutro, cuando en realidad lo que se está haciendo es, a través de la acción pedagógica, legitimar las diferencias sociales y económicas de clase. Seguramente esta sería una visión compartida por muchos que ven esta caricatura. Sin embargo, también yo puedo hacer el siguiente análisis. Vemos una escuela donde ingresan chicos provenientes de diferentes hogares, con diferentes características, y entonces la escuela proporciona igualdad de oportunidades a todos. El desempeño escolar, el éxito escolar se debe a las aptitudes y méritos personales. Y las funciones diferenciales en realidad son una consecuencia natural de la capacidad de los individuos. Ustedes se preguntarán, ¿y todo esto para qué sirve? ¿A dónde vamos? ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos que una cosa son los hechos y otra son las reflexiones o lo que podemos teorizar? Precisamente tanto el optimismo como el pesimismo son teorías, en definitiva son visiones antagónicas de una misma práctica. Y vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el optimismo. Fundamentalmente el optimismo lo que plantea
es que la educación es motor de cambio. Van a haber distintos tipos de optimismo con distintos gradientes, incluso distinta direccionalidad, o sea, qué es lo que se entiende por ese cambio, pero esta apuesta a la transformación es lo que para Siede le da el carácter político a la visión optimista. Para hablar de los gradientes de este optimismo, podemos tomar lo que Siede llama el optimismo ingenuo, que plantea que la educación es motor de cambio y es un instrumento de igualación social. Trae como ejemplo a Sarmiento, quien pensaba que la acción educativa iba a transformar la sociedad, iba a hacer que los pueblos sean libres, democráticos, que la educación iba a traer felicidad a los pueblos y en definitiva la función de la escuela tenía que ver con preparar al futuro ciudadano como un ciudadano o un sujeto elector. Siede va dando ejemplos de distintos tipos de optimismo, nombra a Freire, habla de un optimismo tecnicista, el optimismo del neoliberalismo y en definitiva, partiendo de este optimismo ingenuo, menciona que en un tono más moderado se puede atribuir a la educación desde esta visión un carácter de herramienta indispensable de acompañamiento de la transformación, pero que se gesta en otro ámbito. Vayamos ahora entonces a la otra visión, al pesimismo. Podemos decir también que hay distintos pesimismos con distintas gradientes y direccionalidades, pero el que más raigambre tiene es el pesimismo de izquierda y es aquel que se conoce como teorías críticas reproductivistas. Plantean que el único propósito que tiene la escuela es convalidar y perpetuar el orden social vigente. Partiendo de la idea de que la sociedad está dividida en clases, que hay conflictos de intereses, proponen para la escuela el lugar de perpetuar y de reproducir estos circuitos diferenciales para que los hijos de cada clase convaliden su lugar en la escala social. Es decir, lo que hacen es destruir el mito de la neutralidad del conocimiento y plantean que al interior de la escuela se dan relaciones de poder que se traducen en la selección de los contenidos, en la modalidad de enseñanza e incluso en los modos de relacionarse. Para Siede, el pesimismo es antipolítico, porque no nos permite pensar la posibilidad de transformación o cambio. Vamos ahora a explicar el título metafórico que decíamos del texto. ¿Qué es esto del largo adiós a las mamushkas? El autor lo que plantea es que tanto el pesimismo como el optimismo podemos pensarlo como una serie de mamushkas. El pesimismo, ¿qué diría? Que hay una sociedad que está corrompida, una sociedad que oprime y que entonces, y esta sociedad está representada por esta mamushka grande que es fea, digamos, en ese sentido va a corromper o va a transmitir esta opresión a las mamushkas más chiquitas, llegando así a la última, más pequeña, que es la escuela. Entonces, la escuela es producto de estas relaciones de opresión y desigualdad y en el interior de la escuela se reproduce. Es una escuela, digamos, como decíamos recién, que no puede generar ninguna posibilidad de cambio de las estructuras sociales. Por eso lo que caracteriza a este movimiento es la impotencia. Nada se puede hacer. El movimiento va de izquierda a derecha. Mientras que si tenemos una visión optimista, lo que plantea es que la mamushka chiquitita, o sea, la escuela, va a ser la que
va a poder transformar, hermosear, por así decir, al resto de la sociedad. El movimiento va de derecha a izquierda, o sea, de la mamushka chiquita escuela como transformadora de la sociedad, la mamushka grande. Entonces, lo que caracteriza a esta visión optimista es la omnipotencia. La escuela todo lo puede. Es necesario aclarar que todo esto se da cuando hablamos de los dos extremos, del pesimismo y del optimismo. Vayamos ahora al cuento. ¿Qué nos dice el relato? ¿Cómo es la escuela de este cuento? Los peces aprenden a nadar para ir directamente a las fauces del tiburón. ¿Y quiénes son los que enseñan a cómo se nada hasta ahí? ¿Sí? Precisamente los peces intermedios, como dice Siede, que son los maestros. Entonces dice que hay distintas materias, como la geografía, que sirve para que puedan llegar a donde están estos tiburones más perezosos, que la educación moral tiene que ver con enseñar a los peces a pensar que qué lindo, qué bueno es poder entregarse de manera dócil a los tiburones. Es muy importante a esta altura que ustedes puedan distinguir desde qué perspectiva está relatado esta narración. Entonces, lo que les pido es que se tomen unos segundos, que pausen nuevamente la grabación y contesten desde qué visión está pensado el relato. Bueno, y acaba la respuesta, obviamente desde una perspectiva pesimista. ¿Por qué? Porque acá la escuela es un instrumento para que los tiburones puedan convencer a los pescaditos, a los pececillos, de que dejarse comer es el mejor destino que tienen para sus vidas. Los docentes, como decíamos, son cómplices, son funcionales, son reproductores de la estructura social. Esta escuela parece como ser unívoca, no tiene rajaduras, es estable, no hay contradicción. Pero podemos pensar, ¿no? O sea, todos los pececillos son ingenuos, nadie se opone y lo que se les enseña no puede servir para otros usos. Cuanto más se empeña el cuento en mostrarnos la presencia, la intencionalidad de estos intereses reproductivos, más se hace inverosímil, ¿no? Más se muestra la debilidad del relato. Entonces, salgamos ya de la metáfora del cuento y metámonos directamente en qué ocurre en las escuelas. Y desde ahí nos podemos preguntar si las escuelas solo sirven para legitimar el poder dominante, si las escuelas siempre hacen lo que se proponen hacer, si es tan eficaz o si en realidad dentro de la escuela lo que se produce son contrasentidos, grietas, rajaduras, posiciones discordantes. Sabemos, como dice Siede, que los maestros no todos piensan iguales, que pueden haber conflictos entre alumnos y docentes, docentes entre sí, docentes y directores. Es decir, la cotidianidad escolar es mucho más rica, es mucho más impredecible y puede generar resistencias a todo proyecto de dominación. La función de la escuela también depende de los enunciados de quien la relata, de la visión que tenga sobre la función que ejerce la escuela respecto de la sociedad, de las convicciones que tenga, ¿no? Siede dice que cada sujeto es convicto o está preso de lo que piensa y de lo que cree. En ese sentido podemos hablar de convicciones, de representaciones, de miradas, como veníamos diciendo ya desde la clase anterior, estas representaciones crean mundos. Esto es muy importante cuando vean ustedes el video de Planilandia, cómo la capacidad de mirar, pensar, representar o simbolizar va creando realidades
y en estas realidades que se crean se puede actuar o se puede quedar uno inmovilizado. Siede nos invita a pensar a que si vemos a la escuela como un territorio político, vamos a poder hallar nuevas definiciones, nuevas direcciones, la podemos habitar como un espacio de prácticas de libertad y allí los educadores, los maestros, en vez de pensarnos como cómplices, como traidores, funcionales, podemos pensarnos, como dice Gramsci, como intelectuales críticos. La postura que propone entonces Siede, en definitiva, es la del optimismo crítico. El optimismo crítico plantea que la escuela no puede todo, como diría el optimismo ingenuo, pero tampoco puede nada, como diría el pesimismo. Dice que la educación está condicionada y no determinada, y esto es muy importante, no son sutilezas de palabras, por la estructura social. O sea, hay condicionamientos objetivos, pero eso no implica algo que ya esté determinado, dado, imposible de modificar. Entonces, reconoce que la escuela tiene una función reproductora, pero plantea que la dominación no es perfecta, sino que se pueden encontrar grietas y, como decíamos antes, hay posibilidades de resistencia. Entonces, lo que esta visión plantea es que la escuela, así como es una institución legitimadora del orden social, también puede ser un ámbito donde ese orden social sea discutido, recreado y reorientado. Desde este lugar se pueden considerar a las prácticas de enseñanza como prácticas de libertad. Y desde este lugar entonces podemos revisar críticamente nuestras convicciones, nuestras concepciones. Es abrirnos la posibilidad a pensar que las condiciones y los modos de actuar en la escuela pueden ser distintos a lo que hemos vivido, a lo que hemos aprendido, a aquellas matrices con las que fuimos educados. Las condiciones objetivas, como decíamos, son grandes condicionantes, no determinantes. Pongamos la mirada ahora en nuestro presente. ¿Quién hubiera imaginado que íbamos a estar cursando pedagogía o todas las materias de la facultad de manera virtual? ¿Quién hubiera imaginado que la UBA haya dispuesto que el cuatrimestre, por ejemplo, empieza en junio? Entonces, las prácticas educativas, por lo que vemos, no son tan predecibles. Las conductas de los actores intervinientes en las situaciones educativas tampoco siempre son de acomodación, pueden haber resistencias, no todo es una adaptación pasiva. El enfoque del optimismo crítico le da relevancia a la posibilidad de actuación de los sujetos, toma en cuenta de que hay tendencias, hay más o menos posibilidades de que algo suceda, pero no plantea una direccionalidad única, acabada, racionalmente planificada. Esta concepción también implica entonces que darle importancia al conocimiento, porque el conocimiento no garantiza necesariamente la emancipación, pero sí es un factor que puede contribuir a ella. Recordemos que a partir también del conocimiento vamos a poder revisar nuestras convicciones, vamos a poder revisar nuestro sentido común, vamos a poder revisar aquello que venimos naturalizando.